Pero, ¿qué es lo más duro de una demencia? Pues fíjense ustedes, hemos dicho que perdíamos capacidades cognitivas, y hemos hablado de memoria, hemos hablado de lenguaje, hemos hablado de habilidades visoespaciales y todas esas cosas que hemos comentado antes. Pero fíjense ustedes, eso no es lo más duro. Lo más duro de una demencia no es eso. Lo más duro de una demencia son las alteraciones neuropsiquiátricas y conductales. Es decir, cuando el comportamiento del que tiene la demencia empieza a perturbar la vida familiar o el entorno próximo a él. Esto es lo duro. Esto es lo difícil de soportar. No que tenga uno, bueno, pues tiene un fallo, no pasa nada. Si la comida pues no la hace como antes o no es capaz de nuestra madre de preparar las cenas de Navidad porque ya se agobia tanto que ya es mejor dejarla y que no se preocupe más de esto, que lo hacemos nosotros o que vamos a otro sitio a comer ese día que nos quedamos todos juntos porque ya no es... la mamá se pone muy agobiada y es mejor que no se preocupe tanto. Vamos a simplificar estas cosas. Como decía una amiga mía, decía, he encontrado una estrategia, que es que la noche de Navidad he puesto una gran mesa con todas las viandas y ya no me preocupo más. Digo, es una estrategia muy afortunada porque cada uno cogerá su plato y os sentaréis en la mesa igual que siempre y de una forma más simplificada. Bueno, pues fíjense ustedes, lo que peor se lleva es cuando el paciente tiene depresión, ansiedad, agitación, agresión, ideas delirantes y empieza a decir que le roban, que le han escondido las cosas y bueno, todo el mundo dice, pero si es que las olvidas, no sabes dónde las dejas, mira, apareció lo que decías que te habían robado y sobre todo si la persona a la que acusa, que siempre es el de fuera, pues es una persona que viene allí a trabajar y que no tiene más remedio que, bueno, pues atender a una persona de esas y encima de llegar y ser un trabajo difícil, imagínense ustedes que le digan que roba, pues esto es algo muy desagradable, o celos en personas que ya han superado las edades, pues en fin, en que las infidelidades pueden tener mayor o menor facilidad para presentarse, porque ya no trabajan, porque son mayores, etc. Y sin embargo, tienen unos celos, pero apasionados, vehementes, en algo que, bueno, que todo el mundo dice, pero ¿cómo va a ocurrir esto? Esto es una imaginación. Bueno, pues estas cosas, el escapismo, quererse marchar de casa, desaparecer, bueno, cada poco en el periódico aparece que una persona que estaba en tal sitio o en tal otro desapareció y que ha ido la Guardia Civil a buscarla. Los trastornos del sueño, eso de que se levantan a unas horas y bueno, pues que todo el mundo espera descansar y están levantados y sin embargo por de día, pues a lo mejor por el día se duermen, o la alimentación, o les da por comer dulces o galletas o cosas preparadas y no son capaces de hacer la alimentación más completa, más ordenada. Y bueno, no digamos nada de las conductas sexuales inapropiadas que a veces se toman con sentido así un poco chistoso, pero no tiene gracia esos chistes. Y en general estas cosas sobresalen más a medida, en general, hay algunas excepciones, pero en general cuanto más demencia hay, más cosas de estas pasan. Y esto es lo que agobia tanto. Porque que hagas las cosas y siga deprimido, que la ansiedad no pare y venga detrás de nosotros continuamente a todos los sitios, el paciente, esto uno no sabe cómo actuar. Pero si ese paciente además tiene otra enfermedad y tiene comorbilidades porque tiene artritis y le duele la cadera o el dolor, o da la casualidad porque en esas fases de la vida pues a lo mejor pierde el esposo o la esposa y empieza a sentirse más solo, o los amigos o personas allegadas, y entonces esto todavía potencia más todo este aspecto emocional. Y no digamos nada si pierde estatus social y antes era una persona más importante y empieza a ver que, bueno, pues que ya no le consideran como antes y ya no es, bueno, nadie le llama y no digamos nada económico, que todavía es más grave, que no le llega ya para cubrir los gastos que pensaba que podría asumir. Todas estas cosas, como ven, son lo que peor se lleva de una demencia y lo que agrava además las condiciones de estas presentaciones. Pues bien, estrategias de prevención de las demencias. Esto seguramente les interesa más a ustedes. ¿Qué estrategias tenemos para prevenir? Porque todos los que estamos aquí estamos muy sanos. Yo soy médico ya veterano y me atrevo a decir que no veo a nadie que no esté sano.
Bueno, pues este es el momento de prevenir, es el momento más rentable. Bueno, todos aspiramos inevitablemente a llegar a viejos, no hay enfermedad peor, hay una enfermedad peor que es no llegar. Por lo tanto, la vejez sana, es saludable, es algo que deseable. Bueno, pues entonces, si tenemos que tener estrategias de prevención, la primera de todas ellas es, fíjense ustedes, la educación. Qué importante es la educación. Pero la educación como algo que es un patrimonio, como algo que hay que tener toda la vida, como algo que hay que añadir día a día, desde que empezamos hasta el final. Nunca debe uno dejar de elevar su nivel cultural, educativo, formativo. Así que las actividades cognitivas realizadas en la vida adulta retrasan el inicio de la demencia. Y esto está demostrado. Hay múltiples estudios y de muy diversos puntos de vista y de muchas orientaciones diferentes, y sin duda esto está demostrado. Así que tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir manteniendo actividades sociales. Todo eso es un mundo que tiene que enriquecer nuestra mente continuamente. Tanto más cuando ya somos adultos y somos conscientes de que nos quedan, pues, como el que tiene que acumular el capital, porque después empezará la fase del cobro. Así que acumulemos capital. La segunda cosa es el equilibrio emocional. Pero esto ya es más difícil. ¿Cómo se consigue que una persona sea equilibrada? ¿Cómo una persona que tenga unas emociones que puedan soportar los efectos duros de la vida? Pues esto es más difícil. Bueno, algunas ideas, yo he recogido algunas ideas que me han parecido, pues bueno, que son fruto de gente seria y que ha reflexionado sobre el tema o lo ha estudiado de forma más científica. Pues mire, en definitiva lo que aprende uno mejor es lo que le gusta. Así que si el aprendizaje lo hacemos con cosas atractivas para nuestro, pues va a ser mejor, porque eso nos proporciona un mayor interés y dedicamos mejor nuestra actividad mental a ello. El hábito de superar las dificultades. No es no tener dificultades en la vida. Las personas que han tenido la vida fácil en la vida no son buenas para luego, bueno, cuando tienen que... Porque las situaciones de la vida van a ser a veces pues inesperadas y no satisfactorias. Por lo tanto, el hábito de tener superación, siempre la superación, por encima de todo cada problema, pues tratar de encontrar aquellas soluciones más factibles y no perder ese afán de superación, de superar dificultades. El tono emocional positivo, y hay muchos trabajos de que gente que ha escrito su autobiografía y las han comparado, el que de joven ya empezaba siendo positivo y veía las cosas y lo ha dejado escrito y luego pues ha muerto y a lo mejor a los 80 años y nadie ha pensado que se las iban a leer las memorias. Indefectiblemente todos los análisis coinciden. El tono emocional positivo, el ver las cosas, eso de la botella medio llena en lugar de medio vacía, eso es positivo, eso es bueno, eso es reserva emocional. El apoyo afectivo correspondido, pues bien, volvemos a Demócrito, que decía, bueno, trabaja como si fueras a vivir eternamente, o sea, que no te ponga límite a eso. Bueno, si no es trabajo, que sea ocupación, que es lo mismo. Aunque no tenga vida laboral, uno puede seguir ocupado. La vida sin fiestas es como un largo camino sin posadas. Yo creía que era de Don Quijote, pero no, era de Demócrito. El Cervantes lo copió de él. El que a nadie ama, nadie es amado. O sea que hay que amar y ser correspondido. Siempre encuentra uno, pues esto es evidentemente un equilibrio emocional. Necesitamos amar, pero para también ser amados, porque hay que dar y recibir. Y todo lo que nos defiende del estrés es la ocupación y el descanso. Es decir, no siempre hay que estar tan ocupado que no tenga un ratito de descanso. Como decía Demócrito, la vida sin fiestas es como un largo camino sin posadas. Y por último, las convicciones. Pues fíjense ustedes, la gente que tiene convicciones, pues tiene mejor autoestima. Piensa que alguien mira por él de alguna manera y esto es mejor que no tenerlas. ¿Cuáles? Bueno, las que cada uno elija. Corregir factores de riesgo. El riesgo vascular, pues ya saben ustedes, todo eso, como se dice todos los días en los ambulatorios, pues ya no vamos a la hipertensión, el colesterol, la diabetes, la obesidad, y me apunto el tanto en mi contra, que debemos mejorar, tabaquismo, el alcohol, y luego las cosas que, bueno, a veces no podemos evitar, que es la edad
la genética, porque bueno, pero fíjense ustedes que ese concepto de genética es un concepto erróneo, tal como se expresa, porque nacemos con los mismos genes que tenemos cuando somos mayores, y cuando nacemos estamos muy sanos. Fíjense ustedes que la genética la estamos modificando con la epigenética, es decir, la genética es lo que está escrito, ya viene así y ya está. Pero nosotros, al modificar las cosas, hacemos que se expresen unos genes o se apaguen. Es decir, que no se va a actuar de una manera inexorable, sino que vamos a frenar o acelerar cosas. Por ejemplo, si fumamos o otros tóxicos, pues a lo mejor expresamos genes cancerígenos, pero que pueden no expresarse con la edad si nosotros llevamos otro tipo de contacto con el medio ambiente. Y la epigenética añadida a la genética es lo que transmitimos. Así que si mejoramos nuestra propia vida, transmitimos una vida mejor para los demás, independientemente que les dejemos mucho o poco dinero. Eso no es importante. Así que la epigenética es muy importante para modificar ese concepto que parece demasiado determinista. Y por último, los déficits sensoriales. Desgraciadamente, muchas personas perdemos vista y a veces oído, y eso, claro, actualmente hay que corregirlo porque es un hándicap importante en la vida mental. Bueno, hay un estudio, el Nun Study, el estudio de las monjas, que se hizo en los años 90, tiene poco más de 10 o 15 años, y este estudio ha dado la vuelta al mundo. Y merece la pena que nos paremos unos minutos en él. Pues fíjense ustedes, es unas monjas de la congregación de Notre Dame, viven en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, al lado de los grandes lagos, donde hace un frío terrible, y donde ellos viven una comunidad pues, dedicadas a cosas propias de las monjas, diría yo. Pues bien, fíjense ustedes que hubo un señor, que está a la derecha, que es Snowdon, que es un profesor de la Universidad de Minnesota, y que, bueno, pues estaba interesado en estudiar Alzheimer, y fue y les dijo a las monjas, oiga, ¿podrían ser ustedes donantes de cerebros? En esa fase en que estudiar los cerebros, y dijeron las monjas que sí, que todos los cerebros estaban a su disposición. Hicieron este acto de donación, y entonces, pues Snowden tuvo la oportunidad de estudiar los cerebros. Pero es que era más, la fundadora de la orden, pues les hacía, como una especie de capitulación, les hacía escribir una autobiografía de su vida, cómo habían entrado al convento, las cosas, sus padres, en fin, las vivencias. De forma que tenía un historial perfecto, porque todo lo que había pasado en su vida, pues lo había recogido. Y pudo decir, pues, las que tenían un tono positivo, las que se quejaban de esto, de lo otro. O sea que pudo hacer un análisis muy extenso. Snowden. Fíjense ustedes lo que pone aquí, en Time, ahí está Life, Time, las principales revistas. En esta de Time, fíjense ustedes que Nicole Kidman, la bella actriz, pues está desplazada ya al ángulo de arriba, por la monja. Esta señora mayor que dice, lo crea o no, esta monja de 91 años puede ayudarle a usted a combatir al Alzheimer. Bueno, veamos en qué consiste. Bueno, pues un poco saco las palabras de Snowden. Pues miren, la actividad, hasta cuando son mayores, pues hacen labores propias del convento, también otras que son más o menos relacionadas con la artesanía, pero el estudio. Fíjense ustedes, ahí tienen su biblioteca, están estudiando actividad, la alimentación, que bueno, se imaginan ustedes que no va a ser pues muy mala, en el sentido de saludable de la palabra, la alegría, porque bueno, esto es algo que, bueno, tienen que vivir la comunidad como una parte más, ahí las ven ustedes, mayores, pero bueno, afectivamente relacionadas, pero ustedes que incluso esta persona mayor, que parece muy ya, un poquito, pues está leyéndole un libro, y da la impresión de que su avanzado estado de demencia, pues bueno, me parece, sin embargo, esto es la actividad normal de las monjas de todos los días. Y las convicciones que naturalmente pues, deben tener las personas que eligen esta vida. Y habrán dicho mis compañeros de mesa, pero este señor nos ha contado todo menos lo que nosotros queríamos oír. Bueno, todo llega.